¿Alguna vez estabas haciendo algo rutinario y al momento siguiente te das cuenta de que sin explicación has cambiado de sitio y de actividad? Una falla o error en la Matrix es una experiencia que nos demuestra que existen errores en el mundo real o en algún lugar de nuestro cerebro. Más que un déjà vu, son episodios que perturban la lógica de la realidad y para los que nadie tiene una explicación congruente. Algunos dicen que se trata de portales a otra dimensión, de errores en el código de nuestro mundo o de actos ilusorios promovidos por seres que nos controlan. Si bien puede haber infinidad de posibles tipos de fallos, uno puede experimentar. Hay unos pocos que aparecen con frecuencia suficiente para clasificación. Estos son los cambios en la continuidad de una línea de tiempo histórico. Esto incluye secuencia de eventos, que algún evento nunca ocurrió, etc. La existencia o inexistencia de las personas y los lugares o países. Es quizás el tipo más común de falla. Por ejemplo, que Nelson Mandela murió en la cárcel, o recordar Nueva Zelanda y estar en un lugar completamente diferente de lo que es ahora. Desafortunadamente, este tipo de fallo es particularmente difícil de probar, ya que se basa enteramente en recuerdos de una persona. Un bucle de tiempo es considerado algo así como un déjà vu extremo, donde un individuo ve literalmente un evento exactamente 2 veces seguidas. Además, algunos pueden argumentar que un déjà vu es solo una falla en la realidad más pequeña. Estos son los casos en que una o más personas están viajando a un destino lejano y descubrir más tarde que sea la ruta que tomaron no estaba en el mapa, en la dirección equivocada, o tomó mucho menos tiempo de lo que debería ser posible. A diferencia de algunas otras formas de fallos, estos pueden ser verificadas inmediatamente después, así como el potencial de más de un testigo. Hay algunas historias muy raras de personas que experimentan una forma de viajar en el tiempo temporal en el que satisfagan sus seres futuros o ven el pasado o futuro y regresan poco después. A continuación, te presentaré un compilado de 5 relatos sobre fallas en la realidad. Hace algún tiempo, iba a pie camino al trabajo, cuando me invadió una necesidad absurda de tomar un camino diferente al que normalmente hago. Trabajo en el centro de una gran ciudad. Fue algo bastante inesperado que terminó cambiando mi vida para siempre. Terminé deteniéndome en un callejón que nunca había visto antes. Recuerdo que avancé otros 5 metros hasta que la falla se produjo. Todo en mi mente explotó. Sentí como si mi cuerpo ya no existiera, como si fuera un ser semiconsciente flotando a través de una dimensión muy rara. De repente, entre tantas formas y colores, tuve una visión. Se trataba de varias personas desconocidas que en mi mente parecían empresarios vestidos con traje. Parecían temerosos y llenos de un pánico que podía ver.
Una de estas personas hizo un movimiento brusco y todo se volvió negro. Cuando regresé a mi estado normal, me encontraba en una calle completamente distinta. Era la calle por la que siempre pasaba rumbo al trabajo. Me sentí enfermo, perturbado y depresivo. Nunca usé ningún tipo de droga ni medicamento pesado. Nunca sufrí de alucinaciones y previo a esto, nada de la misma naturaleza me había sucedido. Lo más extraño fue que cuando la falla estaba sucediendo, yo podía ver a aquellas personas observándome como un animal en una jaula. Sentía que me estaban controlando. Hasta el día de hoy, aquel episodio me sigue perturbando. Cuando tenía unos 10 u 11 años, me dirigí a la playa con mi tía y algunos amigos. Estábamos divididos en 2 automóviles. Para llegar a la playa, era obligatorio pasar por un área industrial bastante grande. No conocíamos el camino, por lo que seguimos a otro auto. En un momento del viaje, el auto que seguíamos giró sin avisar y el conductor de nuestro auto tuvo que hacer una curva bastante acentuada. En ese preciso momento, todos escuchamos una voz alta y clara dentro del automóvil diciendo: curva acentuada. ¿Verdad? Y riéndose. El conductor pisó el freno inmediatamente. Nos miramos unos a otros, sin comprender lo que había pasado. Aquella voz no pertenecía a ninguna de las personas dentro del auto. Justo después, nos dimos cuenta que el otro auto también se había detenido. El conductor del otro vehículo se bajó con una expresión de terror en el rostro y gritó: ¿Ustedes también lo escucharon? Habían escuchado exactamente lo mismo dentro del otro automóvil. La zona estaba totalmente desierta. Ninguno de los autos llevaba el radio encendido. Tres chicos venían de regreso en un viaje por carretera. Los padres de uno de ellos llamaron para saber qué tan lejos estaban. Uno de ellos contestó que unos 25 minutos, porque la vía estaba completamente despejada, sin autos. Poco después llegaron a una curva y vieron la luna llena ponerse y reflejar sobre un lago. De repente todo se puso negro por un momento. Se fue la iluminación del tablero del auto, se fue la luz en los faros, la música incluso dejó de sonar. Pasaron pocos segundos y la música estaba de vuelta, tocando el CD desde el principio, y ahora había varios vehículos enfrente, aunque no estaban allí segundos antes. Uno de ellos supuso que se había quedado dormido momentáneamente, pero al cabo de unos instantes, el conductor del auto exclamó que creía haberse quedado dormido también. Compartieron la experiencia, y lo más preocupante fue el reloj, que estaba marcando 1 hora más tarde de lo que habían visto poco antes. Y aunque intentaron convencerse de que el auto podía haber sufrido un fallo eléctrico que reinició todo, al llegar a casa se dieron cuenta de que llevaban 1 hora de retraso. Hasta el día de hoy, no tienen idea de cuál fue la explicación para ese breve apagón y esa hora perdida. Mi madre solía planchar ropa hasta muy tarde, y aquel día tenía bastante para planchar, así que decidí quedarme despierta para hacerle compañía. Ella planchaba la ropa, mientras yo jugaba con el celular. Ya pasaban las 2 de la mañana. Mi celular estaba con el 5% de batería, y lo dejé en el sofá antes de que se apagara. Mi madre miró el reloj, ya eran las 2:40 y me dijo: «Oye, van a ser las 3 de la mañana, la hora de la muerte». Ella también ha escuchado esa historia de que las 3 de la mañana es la hora de los espíritus. Seguí sentada en el sofá conversando mientras ella planchaba la ropa, hasta que decidió ver el reloj de nuevo. Y cuando vio, eran las 2:40 de la madrugada otra vez. Se quedó con cara de: «¿Qué brujería es esta?». Me levanté
y fui a ver los otros relojes de la casa. Todos marcaron las 2:40. Tomé mi celular que había quedado en el sofá y la batería estaba al 5%. Nos asustamos mucho aquella noche. Me sucedió a inicio del 2000, mientras laboraba como un agente penitenciario en un centro de detención juvenil en una pequeña ciudad en el estado de Oklahoma. Tenía el turno nocturno y en aquella época iba al trabajo a las 9 de la noche. Una noche, cuando llegué al trabajo, mi supervisor me vio con cara de confusión y me preguntó ¿qué estaba haciendo allí? Le dije que trabajo hoy en la noche, y respondió. Me dijeron que habías llamado hace unas horas reportándote enfermo. Quedé confundido y le dije, probablemente fue otra persona la que llamó y se confundieron. El inicio del turno fue algo extraño, pero seguimos la rutina y nos posicionamos cada uno en el lugar que correspondía. Fui a la sala de control donde generalmente me quedo. Este lugar está en el medio de la prisión y tiene un control directo de todas las cámaras, puertas, teléfonos y todo lo demás. Después de dejar todo listo para el resto de la noche, le eché un vistazo al mensaje que dijeron que había dejado. Decía que llamé alrededor de las 18:50 y que informé que había enfermado mientras arreglaba el desorden que la tempestad había provocado. Había caído una fuerte lluvia la noche anterior y fue bastante caótico, pero no había sucedido nada que tuviera que arreglar. Todo muy extraño. En ese momento, el supervisor entró a la sala. Además de compañero de trabajo, también era mi amigo, y empezamos a hablar sobre la rareza de todo aquello. Mientras estaba allí conmigo, decidí llamar a mi esposa, que estaba en casa, para contarle aquella loca historia. Tomé el teléfono y digité el número. Después de llamar 2 veces, una voz ronca me dijo, «¿Bueno?», y no supe qué responder durante algunos segundos. Le dije, «¿Quién habla?». «Habla Taylor». «¿Quién es?», me respondió la persona al otro lado del teléfono. Mi cabeza empezó a dar vueltas, pues mi nombre también es Taylor. Casi le grité, «¿Dónde está Am?». El hombre me respondió, «Am está dormida. ¿Quién habla?». Solté el teléfono y le dije a mi supervisor que me cubriera, que necesitaba ir a casa. Me dirigí corriendo a la puerta. Pude escuchar a Dave tomar el teléfono y decir, «¿Bueno?», seguido de un «¿Pero qué diablo es esto?», bastante sonoro. Corrí hasta mi auto y conduje a una velocidad muy por arriba de la permitida. Entré a casa bruscamente y mi mujer, que estaba acostada en el sofá viendo la televisión, se impresionó de verme allí. Le pregunté sobre la persona que estaba con ella y Am me dijo que nadie había estado allí. Después de una conversación considerablemente larga, intenté llamar al supervisor para explicarle lo que estaba sucediendo, pero el teléfono estaba muerto. Regresé al trabajo y cuando entré a la sala, Dave actuaba extraño y me preguntó, «¿Cómo diablos estás haciendo eso?». Me dijo que cuando salí, tomó el teléfono y la persona al otro lado parecía ser yo. Se asustó un poco y colgó. Un minuto después de ver mi auto salir del estacionamiento, supuestamente le regresé la llamada y le pregunté, «¿Qué carajos está pasando?». Me dijo que parecía molesto, que le dije que estaba enfermo y no tenía nada que ver con esas bromas, que dejara de llamar y colgué. Después de convencerlo de que no tenía idea de lo que estaba pasando, volvimos al trabajo normal. Después, me enteré de que la línea telefónica de mi vecindario había sido cortada la noche anterior a causa de la tormenta. Y esto es lo más extraño que me ha sucedido.